Vamos a entonar un canto más. Vamos a entonar el canto, el Salmo 113. Alabad, servidores de Jehová. Y en un momento más continuamos con la predicación. Vamos a entonar, hermanos, este coro.
Gracias a Dios, hermanos, por este hermoso salmo que también, ¿verdad?, lo cantamos. Alabad, servidores de Jehová. Gracias a Dios porque pues tenemos la bendición de poder alabar a nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues ahora también tenemos la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, una vez más la palabra de nuestro Dios, hermanos, continuando con esta serie de temas. Cristo nos hizo libres. Y hoy estaremos viendo sobre la importancia de ser libres para relacionarnos. Cristo nos hizo libres para relacionarnos. Y quiero comenzar, hermanos, compartiendo con ustedes lo que el doctor Gary Smalley en su libro El ADN de las relaciones escribe con respecto a esto. Él dice: todo lo que en realidad importa en la vida se reduce a las relaciones. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que en realidad importa en la vida se reduce a las relaciones. Y me gustaría preguntarle, hermanos, ¿qué piensan? ¿Será cierto esto? ¿Será cierto lo que dice este doctor, que todo lo que en realidad importa en la vida se reduce a las relaciones? Bueno, hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver que así es. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento de todos, Él contestó así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en estas palabras, hermanos, podemos ver que lo más importante en nuestra vida se reduce a las relaciones. Pues si estamos bien con Dios y con los que nos rodean, en nuestra vida también estaremos bien, hermanos, aun cuando haya tribulaciones. Y es que dice, hermanos, ahí en Juan 16, versículo 33, que ustedes también conocen, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y luego dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que aun cuando haya tribulaciones, cuando haya adversidad, cuando haya pruebas, cuando haya circunstancias difíciles, si estamos bien con nuestro Señor, entonces podemos también estar en nuestra vida bien. Gracias, Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios por esa confianza. Aun cuando haya tribulaciones, si estamos bien con Dios, hermanos, en nuestra vida podemos estar bien. Dice en el Salmo 55, 22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y luego dice: no dejará para siempre caído a quién, al justo. Al justo. Hermanos, si estamos bien con Dios
y con los que nos rodean, en lo que dependa de nosotros en nuestra vida, estaremos también bien. Estaremos de la misma manera bien, aun cuando haya escasez en el hogar, que muchas veces se llega a dar, ¿no? Se llegan a dar situaciones de escasez, se llegan a dar situaciones en las cuales pues falta el sustento, pero aun cuando fuere eso, si estamos bien con Dios, con aquel que ha prometido suplir nuestras necesidades, como lo dice ahí en el Salmo 23:1, si Jehová es nuestro pastor, dice Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo mismo si estamos bien en nuestra relación con los demás. Dice ahí en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Qué bien sabe un bocado seco, pero en paz, en armonía, estando bien en nuestra relación con los demás. Pues cuando no es así, aunque esté lleno de provisiones la casa, pero hay contiendas, no se disfruta. Lo mismo nos dice ahí en Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio, donde hay resentimiento, donde las relaciones no son como deberían de ser. Hermanos, si estamos bien con Dios y con los que nos rodean, en lo que dependa de nosotros, porque hay cosas que no dependen de nosotros, pero si estamos bien en lo que dependa de nosotros, en nuestra vida, hermanos, también estaremos bien, aun cuando las cosas se dificulten, aun cuando llegue la adversidad. Dice ahí en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo el Señor nos hace vivir confiados. De tal manera que cuando nuestra confianza está puesta en Él y estamos bien con Él, podemos dormir y podemos estar porque estamos en paz también con los demás. Ahí en el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Así es que, hermanos, cuando estamos bien con Dios, cuando estamos bien en nuestra relación con los demás, de la misma manera podemos estar bien en nuestra vida, aun cuando las cosas se dificulten. Todo lo contrario, si estamos mal con Dios o con los que nos rodean, si estamos en contienda, en pelea, si estamos en enemistad, pues no podremos estar bien, aun inclusive cuando económicamente pudiéramos estar bien. Aun cuando haya dinero, dice ahí en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como lo veíamos ahí en Proverbios, hermanos, ¿de qué sirve tener nuestra alacena llena de provisiones, verdad? Si no hay amor, si no hay paz, si no hay armonía, si no es todo lo contrario. ¿De qué podría servir eso? Hermanos, en verdad que cuando estamos bien con Dios y estamos bien con los demás, nosotros también podemos estar bien. Hermanos, fuimos creados para relacionarnos con los demás. Dios nos creó para relacionarnos con Él, pero para también relacionarnos con los demás. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, de manera que cuando no nos relacionamos o nos relacionamos mal, nuestra vida carece de los beneficios y grandes bendiciones que trae una buena relación. Por ejemplo, hablando de nuestra relación con Dios, los beneficios son innumerables, son muchísimos, siendo algunos de ellos, por ejemplo, comunión, que es una bendición, tener comunión con Dios, el gozo que viene a nuestra vida por estar bien con nuestro Señor, la paz, seguridad, el descanso. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué bendición es tener reposo, descanso en nuestra vida, dirección! Él ha prometido guiarnos, fortaleza, propósito. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos propósito en nuestro Dios, cambios, Él transforma nuestra vida, sustenta y muchas otras cosas más. Al igual, hermanos, que hablando de nuestra relación con los demás, los beneficios también son muchos, ¿cierto? ¿Qué beneficios tenemos, hermanos, al relacionarnos con otros? A ver, ayúdenme. ¿Qué beneficios?
Hay muchísimos, ¿verdad? Pero tantos que no se nos ocurre alguno. ¿Qué beneficio? Por ejemplo, el compañerismo, ¿verdad? Es un beneficio. ¿Qué más? La amistad es otro beneficio. ¿Qué otro beneficio de relacionarnos con los demás? Apoyo. El apoyo, ¿verdad? El apoyo que podemos tener. ¿Qué más? El afecto, ¿verdad? El afecto, el amor, el cariño, ¿verdad? Que podemos tener de los demás. ¿Qué más? El consejo, porque qué bendición es, ¿verdad? Tener personas cercas que nos aconsejen. La influencia, ¿verdad? Podemos influir unos para con otros. Y qué mejor que sea buena influencia, ¿no? Pero eso es una bendición. También la comunicación, la edificación, ¿verdad? Somos edificados. La alegría, porque poco no dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, el aprendizaje, el apoyo que mencionaron, el amor y muchas otras cosas más. Por lo que necesitamos, hermanos, relacionarnos. Dios nos creó para relacionarnos. Pero es necesario que nos relacionemos bien, que nos relacionemos correctamente, porque cada una de estas bendiciones, hermanos, son posibles solo cuando nos relacionamos correctamente. Porque no nada más se trata de relacionarnos y ya. Dios quiere que nos relacionemos correctamente. Y cuando lo hacemos, somos grandemente bendecidos. Porque Dios nos creó así, Dios permitió que naciésemos dentro de una familia para que todas nuestras necesidades con Dios, ¿verdad? Y a través de nuestra familia fuesen atendidas. Nos creó para relacionarnos, pero Él quiere que nos relacionemos correctamente. Es por eso que necesitamos ser libres, porque muchas veces hay pensamientos, muchas veces hay actitudes, muchas veces hay sentimientos, como lo veíamos en la mañana, emociones que nos esclavizan, que nos atan, que nos subyugan y nos impiden relacionarnos correctamente, como es necesario que lo hagamos. Así que continuando, hermanos, con nuestra serie de temas, Cristo nos hizo libres, es necesario que seamos libres para relacionarnos. Sobre lo cual, hermanos, seguiremos hablando en este tiempo, pero antes les invito a que hagamos una oración y pongamos en la mano de nuestro Dios este tiempo. Gracias, Padre bendito, te damos por permitirnos, Señor, estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar una vez más en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor, que podamos, Señor, aprender lo que tú tienes preparado para nosotros, que tú nos hables, Señor, que seamos edificados y que esto nos sirva, Señor, para que podamos vivir libres, Señor, para relacionarnos de manera correcta y ser grandemente bendecidos. Toma en control este tiempo, Señor, por favor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál es el tema, hermanos? El tema general es Cristo nos hizo libres. Y el subtema es libres para relacionarnos. Libres para relacionarnos. Número 1, hermanos, sin temor. Sin temor. Hermanos, el temor será algo que afecte nuestras relaciones. ¿Será algo que dañe, que perjudique nuestras relaciones? Hermanos, si bien el temor nos es útil para nuestra protección, ¿verdad? Porque es uno de los propósitos por los cuales nos ha dado. Cuando somos controlados por Él, por el temor, por el miedo, hermanos, esa necesidad de protección se exagera al grado que nos limitamos y ponemos barreras que dañan nuestras relaciones. De ahí que el temor, hermanos, es el fundamento de las relaciones no saludables. El temor es el fundamento de las relaciones no saludables. Pues el temor, hermanos, llega a distorsionar nuestra manera de ver a los demás al grado de verlos con desconfianza y muchas veces pensar mal de ellos, lo que impide, lo que obstaculiza, lo que perjudica una relación, como lo vemos en este ejemplo. Miren, vamos al 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 3 y 4. 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 3 y 4. Y aquí vemos, hermanos, lo hemos tocado este pasaje para hablar de la cizaña. Qué tremenda es la cizaña, ¿cierto? Pero también podemos ver el temor. El temor que le llevó a ver a este rey, ¿verdad?, con malos ojos a estos jóvenes
que había enviado a David, ¿verdad? Inclusive pensó mal de David, ¿verdad? Y de ellos, inclusive actuó mal para con ellos. Y esto es lo que nos puede suceder a nosotros, por temor. Miren lo que dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 3 y 4. David había muerto, ¿verdad? El papá de Hanún, ¿verdad? Y David envía unos muchachos para consolarle. De tal manera que cuando llegan, dice en el versículo 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y si nosotros seguimos leyendo, podemos ver cómo todavía esto desata lo que muchas veces en nuestras relaciones. Porque nosotros actuamos mal, ¿verdad? Sea por cizaña o por temor, por desconfianza, ¿verdad? Vemos mal, pensamos mal de los demás, actuamos mal, y lo que genera muchas veces es que la otra persona también de la misma manera actúe mal para con nosotros. Como lo vemos en David. David se enojó, se molestó, y ante esto ellos pensaron que iba a venir con ellos a la guerra, y se desata una guerra, un pleito que no tenía por qué haberse desatado. Pero todo ¿por qué, hermanos? Por pensar mal, por la desconfianza que surge de ese temor, que los invadiera, que les hicieran daño. Es cierto, hermanos, debemos de tener cuidado, pero también tenemos que tener cuidado de no permitir que nuestro temor, hermanos, cree en nosotros, nos lleve a distorsionar nuestra manera de ver a los demás, al grado de verlos con desconfianza y pensar mal de ellos. También, hermanos, el temor nos lleva a los celos. El temor nos lleva a la contienda, a la perturbación y a toda obra perversa, como vemos ahí en Santiago. Vamos por favor a Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Algo que afecta muchísimo en las relaciones. Porque los celos no solamente se dan en el matrimonio o en el noviazgo, sino también a veces se llegan a dar, ¿verdad? En la amistad, se llega a dar entre hermanos, ¿verdad? Entre esposos para con sus hijos, ¿verdad? La relación con sus hijos, se puede dar en algo laboral, y eso afecta nuestras relaciones. Miren lo que dice ahí en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Si ustedes me ayudan por favor a leer el versículo 14, ¿qué dice? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué dice el 16? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, hay contención. Y donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Pero dónde surge del temor? ¿Qué son los celos? Los celos tienen que ver con el temor a ser desplazado, ¿cierto? Tiene que ver con eso, surgen del temor. Algo también, como lo vimos en la mañana, que le sucedió al rey Saúl, cuando las mujeres cantaban ahí en 1 de Samuel 18, ¿verdad? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Dijo, no le falta más que el reino, a él dieron 10,000 y a mí 1000. ¿Qué es lo que surgió en su corazón? Surgieron celos de David, de tal manera que no miró con buenos ojos a David. Y entonces se dio una contención de parte de él, no de David, pero sí de parte de él. El temor nos lleva también, hermanos, muchas veces a aislarnos de los demás, para no tener problemas y sufrir. Eso es lo que ocasiona muchas veces el temor, que nos lleva a aislarnos, que nos lleva a apartarnos de los demás. Claro, hay que pedirle sabiduría al Señor y en ocasiones es necesario, ¿cierto? Eso es sabio, es ser prudente. Pero hermanos, cuando el temor es lo que está predominando para no tener problemas y sufrir, nos lleva a apartarnos y eso obstaculiza, impide que podamos relacionarnos correctamente. El temor nos lleva a la hipocresía también, nos lleva a no mostrarnos tal y como somos, para no ser rechazados, porque tenemos temor en ocasiones de que nos conozcan tal y como somos, y ponemos fachadas y fingimos para que no nos rechacen. Pero eso es un problema, porque entonces caemos en la hipocresía, como le sucedió a Pedro. Miren lo que dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Gálatas 2, 11 al 13.
Gálatas 2, 11 al 13. Y vamos a leerlo, son poquitos versículos, pero en forma alterna. Yo leo el 11, ustedes el 12, y juntos leemos el 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo, porque era de condenar. ¿Ustedes? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se pasaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba incurriendo? ¿En qué estaba incurriendo Pedro? Pues en la hipocresía, estaba simulando, ¿cierto? Quería quedar bien con ambos bandos, ¿cierto? A unos, ¿verdad? No, eso está bien, no hay problema, ¿verdad? Y jijiji, se reía, pero cuando venían los otros se apartaba y no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque no quería quedar mal con ninguno de ellos. Sin embargo, estaba incurriendo en un error, de tal manera que Pablo lo enfrenta y le dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo le habla fuerte, le dice en el versículo 14, pero cuando vi que andaba rectamente conforme a la verdad, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo enfrenta y le hace ver el error que estaba cometiendo. Pero hermanos, el temor nos lleva a la hipocresía, a mostrarnos tal y como somos para no ser rechazados. Y esto es algo con lo cual Pedro batallaba, porque por esto mismo fue que negó al Señor, ¿cierto? Para que no lo rechazaran los demás, para que no lo relacionaran, fue que entonces inclusive él llegó a maldecir y a decir, no conozco a este hombre. Y fue cuando el gallo cantó, ¿verdad? La tercera vez. Qué tremendo es, hermanos, la segunda vez, ¿verdad? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¡Qué tremendo! Hermanos, el temor nos mantiene bajo el dominio de la inseguridad también y fomenta la enemistad en nuestras relaciones al buscar encontrar una seguridad que depende muchas veces de nuestro desempeño, de nuestras capacidades, ¿verdad? De los dones que podemos tener, de lo que logramos y la aprobación de quienes nos rodean de una manera que no es correcta, buscando agradar, como le sucedió al rey Saúl. Temía al pueblo, consintió a la voz de ellos porque quería quedar bien con ellos, con lo que él hacía. Pero hermanos, esto perjudica nuestras relaciones, porque si bien estaba quedando bien con el pueblo, estaba quedando mal con Dios. Y cuando estemos mal con Dios, aun cuando estemos bien con los demás, las cosas no van a funcionar, como ya lo vimos en la mañana. El temor es el fundamento de las relaciones no saludables. Es por eso que necesitamos ser libres para relacionarnos sin temor. Y el único que nos puede liberar de ese temor es nuestro Señor. Cristo nos hizo libres para relacionarnos también, número 2, con sinceridad. Qué importante también es la sinceridad. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 25. Vamos para allá. Efesios 4, 25. Libres para relacionarnos con sinceridad. Efesios 4, 25. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una vez más dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, este versículo nos dice que somos miembros los unos de los otros, que estamos unidos por diferentes lazos, por lo que si queremos que esa unidad perdure, una de las cosas que se requiere es que desechemos la mentira y hablemos con la verdad. En otras palabras, que seamos, sinceros los unos con los otros, que seamos sinceros. Respecto a lo cual, hermano Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, escribe lo siguiente: la comunión verdadera depende de la franqueza, ya sea que se trate de un matrimonio, una amistad o tu iglesia. ¿De qué depende la verdadera comunión? De la franqueza, de la sinceridad.
que se hable con la verdad. Y es que cómo vamos a conocernos verdaderamente, cómo vamos a fortalecer nuestra amistad y tener una relación saludable si no somos sinceros. El viernes en la reunión de damas, ¿verdad? Yo me estaba echando el chisme, no. Estaban en la reunión de damas, ¿verdad? Pero aun cuando Lucy, ¿verdad?, está ahí, tiene cerrada la puerta, pues a veces se alcanza a escuchar. Y en esta ocasión le tocó enseñar a ella. Yo estaba ahí a un lado, ¿verdad? En el cuarto a un lado, estaba ahí trabajando, estaba estudiando. Y escuchaba algunas cosas de las que ella decía. No sé si ella lo hablaba más fuerte para que yo lo escuche, ¿verdad? Que no. Ella estaba enseñando. Y una de las cosas que ella decía, porque estaba hablando de la amistad, es que un amigo o una amiga, ¿verdad?, les estaba hablando, es aquel que te dice las cosas, ¿verdad? Te dice las cosas, habla con verdad. Y aun cuando estás mal, te lo hace ver, ¿cierto? Y qué bendición son amigos así, ¿o no? Amigos que cuando estás mal, ¿verdad?, te lo hacen ver, con amor, claro, con un verdadero interés, pero te lo hacen ver, te lo dicen, porque están preocupados por ti. En estos días, hablando con una de mis hijas, ¿verdad?, yo le decía, bueno, pero yo lo hago porque te amo. Si no me importaras, no te diría nada, pero me importas y quiero que seas mejor. Eso es lo que hace, ¿cierto? El interés, el amor para con los demás. Hermanos, Dios quiere que hablemos con la verdad los unos con los otros, que seamos sinceros. Y es que ninguna relación saludable puede progresar si no hay sinceridad. Si no hablamos con franqueza. La sinceridad permite que la relación sea cada vez más estrecha, aun cuando llegue a haber conflictos. Aun cuando llegue a haber conflictos. Porque en medio de los conflictos es que una relación o se fortalece o se desvanece. Es en medio de los conflictos ahí donde una relación puede crecer, madurar, fortalecerse, acrecentar aún más o desvanecerse, venirse abajo y acabarse. Hermanos, qué bendición tenemos. Alguien lo dijo también así, un escritor dijo, el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Y es que cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias con sinceridad y verdadero interés, se estrechan las relaciones. Se estrechan las relaciones, no así cuando se finge y no se habla con la verdad. No así cuando se finge y no se habla con la verdad. Ahora, esta sinceridad debe de ser con prudencia, ¿cierto? Debe de ser con prudencia, pues Dios quiere que seamos sinceros, no sincerotes, ¿verdad? Dios quiere que seamos sinceros, pero no sincerotes. Esta sinceridad debe de ser con prudencia, ¿verdad? Dios no quiere que seamos sincerotes diciendo las cosas como van, ¿verdad? Y sin pensar, pues yo hablo las cosas así como son, ¿verdad? Y las digo, ¿verdad? Muchas personas llegan a decir, porque en lugar, hermanos, de que seamos de bendición, si nosotros somos sincerotes, podemos ser de piedra de tropiezo. Podemos dañar a otras personas si no somos prudentes al decir las cosas. Y hermanos, y esto es algo que ocasiona muchos problemas familiares. Sea entre hermanos, sea entre esposos, sea entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos. Esto es y en laborales, en la iglesia, hermanos. Cuando no tenemos tacto para decir las cosas. Cuando no hablamos y decimos, hermanos, hay cosas que se tienen que decir. Y es necesario que los digamos. Pero es importante que le pidamos a nuestro Dios sabiduría para poderlo hacer, poderlo decir con prudencia, ¿cierto? Qué importante es, hermanos, que seamos sinceros, pero no sincerotes. De ahí que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a que tengamos cuidado con lo que hablamos y que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que pensemos antes de hablar, para que podamos ser de edificación. Por favor, ayúdenme a buscar, ustedes ayúdenme a buscar Efesios 4:29 y yo voy a leer Colosenses 4:6. Efesios 4:29 y Colosenses 4:6. Hermanos, cuando no tenemos cuidado en nuestras respuestas, en nuestra reacción, es cuando muchas veces se dan los problemas. De hecho, hay un proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando no tenemos cuidado al responder, al decir algo, entonces eso ocasiona que las cosas se agraven,
Por eso tenemos que pedirle a nuestro Dios de su ayuda, para que Él nos ayude a hablar lo que es de edificación. ¿Qué dice por favor en Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice allí en Colosenses 4, versículo 6, dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Para que sepamos cómo responder a cada uno. Hermanos, Cristo nos hizo libres. Libres para relacionarnos correctamente. Libres para relacionarnos, número 3, con una buena comunicación. Qué importante es la comunicación en nuestras relaciones. Con una buena comunicación para con nuestro Dios. Necesitamos ser libres del pecado y de todo aquello que enfría nuestros afectos para con el Señor y que nos estorba y nos dificulta, para tener una buena comunicación con Él, para buscar cada día su rostro a través de la oración y poder conversar y platicar con Él. Necesitamos ser libres para poder relacionarnos con una buena comunicación con Él, pero lo mismo es con los demás. Pues si queremos evitar el seguir viviendo juntos y al mismo tiempo estar separados, que nuestros corazones estén separados, si queremos desarrollar relaciones saludables, tenemos que aprender que el diálogo es absolutamente esencial para una vinculación correcta y una relación armoniosa. Ahora, yo creo que llega a haber sus excepciones, porque hay inclusive matrimonios en donde él no habla nada, pero ella habla todo, ¿verdad? Y aún así tú los ves y se llevan bien, ¿o no? Se entienden. Yo creo que él ya ha desarrollado, ¿verdad? Hablarle con los ojos, ¿verdad? Con las expresiones. Y hermanos, y funciona, pero hermanos, en general no es así. Se requiere diálogo, se requiere una buena comunicación, se requiere que nos comunicamos, hermanos. Tenemos que aprender que el diálogo es absolutamente esencial para una vinculación correcta y una relación armoniosa. Algo que en nuestros días, hermanos, cada vez está escaseando más. Cada vez conversamos menos, dialogamos menos, ¿cierto? Y imagínense, y ahora en el WhatsApp, inclusive ya por comunicarnos, ya hasta dónde estamos llegando, ya ni siquiera escribimos las palabras, ¿verdad? Sino ponemos simbolitos, ponemos imágenes, bueno, ya es una manera de comunicarse, pero eso nos está robando el diálogo, a tal manera, hermanos, que en los hogares se está escaseando, como consecuencia de nuestras ocupaciones y diferentes distracciones, siendo en este tiempo la más grande distracción el celular, la comunicación se está viendo considerablemente afectada. Cada vez platicamos menos. Cada vez platicamos menos. Y es por eso que muchas veces se dan los problemas. La mujer, hermanos, por naturaleza Dios la creó, ¿verdad?, para poder conversar y tiene esa necesidad de diálogo. Los hombres a veces nos cuesta más, ¿verdad? Y a veces no platicamos tanto, pero lo necesitamos de la misma manera. Pero en ocasiones, hermanos, eso nos es robado por las diferentes distracciones. Y cada vez nos comunicamos menos, lo cual es realmente preocupante, pues ante la pregunta de Amós 3:3, ustedes la recordarán, que nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no, pero ante esta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Podemos reflexionar y hacer también la pregunta, ¿cómo vamos a andar juntos si no nos ponemos de acuerdo? ¿Y cómo vamos a ponernos de acuerdo si no nos comunicamos? Si no hay una buena comunicación. Wayne Mack, en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, nos dice que dos personas no pueden caminar, no pueden trabajar o vivir juntas sin un buen sistema de comunicación. Sin un buen sistema de comunicación. Es por eso que es muy importante que nos comuniquemos, que dialoguemos. Muchas veces a los hijos les cuesta trabajo comunicarse con sus padres.
Y les cuesta trabajo dialogar. Los padres preocupados por ellos se acercan y les preguntan, ¿verdad? Para poder conocerse, para poder entenderlos, para saber qué es lo que pasa, poder comunicarse y porque su relación pueda crecer y pueda fortalecerse. Pero a veces no les gusta. Hijos, la comunicación con los padres es algo muy importante. Es algo sumamente importante. Y no solamente con los padres, sino para con todos. En el hogar es donde aprendemos a comunicarnos con los demás. Hay padres que les cuesta trabajo comunicarse con sus hijos y que no les cuesta trabajo dialogar y conversar con sus hijos. Solamente por favor, gracias, ve, tráeme, ¿verdad? No, es importante ese diálogo porque nuestros hijos lo necesitan y nosotros también, al igual que con otros. La comunicación, una buena comunicación es muy importante, lo mismo que en el matrimonio. Y es que el estar geográficamente juntos no equivale a tener una relación saludable. El estar geográficamente juntos no equivale a tener una relación saludable. Es más, no sé si ustedes recordarán, no hace mucho pasó un videíto ahí de un niño que lo entrevistaron, ¿verdad? Le preguntaron que ya se habían regresado a clases, ¿verdad? Y salió ahí de quiénes eran sus amigos, que si le daba gusto, ¿verdad? Y él dijo, bueno, pues el de atrás, él sí es mi amigo, pero todos los demás no, ¿verdad? Ni los conozco, casi. Y más por este tiempo de pandemia, ¿o no? Estar ahí en Zoom conectados, pues cómo no, si de por sí a veces están en el salón de clases, terminan la primaria 6 años y hay algunos que aun cuando estuvieron en su mismo salón no los conocieron, realmente no se entabló una relación, no hubo una buena comunicación. Hermanos, el estar geográficamente juntos no equivale a tener una relación saludable. Podemos como matrimonio dormir en la misma cama, pero eso no equivale a que tenemos una relación saludable. Hay más cosas que se necesitan para lograrlo y una de ellas es una buena comunicación. Podemos estar en el hogar, podemos estar sentados ahí alrededor de la mesa o podemos estar en un sofá, pero si no nos comunicamos, porque hoy en día, ¿verdad? Las imágenes de los memes están ahí, ¿verdad? Y cada quien con su patarato, ¿verdad? Con su celular, con su laptop, ¿verdad? Con lo que tiene, ahí conectados. Y no hay comunicación. No hay relación. De ahí la importancia de que necesitamos hablar, hermanos, con sinceridad y escuchar con un verdadero interés. Y es que, hermanos, si queremos tener mejores relaciones, necesitamos, hermanos, una buena comunicación. Si queremos tener una profunda unidad, solo puede lograrse cuando existe una buena comunicación. Cuando existe una buena comunicación. ¿Y cuándo se da una buena comunicación, hermanos? Bueno, una definición muy sencilla sería cuando yo hablo con sinceridad y prudencia y la otra persona escucha con madurez y un genuino interés. Y cuando la otra persona habla con sinceridad, con prudencia, entonces yo escucho con madurez y con un genuino interés, porque no solo se trata de hablar y que los demás nos escuchen, es necesario escuchar a los demás con atención, interesándonos en ellos. Ahí es cuando se da una buena comunicación, ver más allá de las palabras, de lo que se está diciendo, como podemos ver ese interés en Timoteo. Miren lo que dice Filipenses 2, 19 al 21, que tenía un sincero interés por los filipenses. Filipenses 2, 19 al 21. Cristo nos hizo libres para relacionarnos, hermanos, con una buena comunicación. Dice del versículo 19 al versículo 21. Me acompañan, por favor, hermanos, ¿qué dice? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Porque esto es un problema, el buscar lo nuestro, ¿verdad? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo, que nos muestra a buscar lo de los demás también. Hermanos, tenemos que tener ese sincero interés. Cristo nos hizo libres para relacionarnos. Número 4, hermanos, con humildad. Lo que nos lleva a tratar el problema que ahorita veíamos ahí en Filipenses 2 de buscar lo nuestro. ¿Cuántos problemas se dan en nuestras relaciones cuando no somos humildes? Cristo nos hizo libres para relacionarnos, Número 4, sí lo mencioné, ¿verdad? Con humildad. Hermanos, en verdad que hay muchos problemas que se llegan a dar en nuestras relaciones por no ser humildes.
por no tener humildad en nuestra vida. Cuando somos esclavos del orgullo y de la altivez, esto genera muchos problemas. Y es que si queremos estar bien con los demás y guardar la unidad, necesitamos despojarnos del orgullo y cultivar la humildad en nosotros, como lo vemos ahí en Romanos 12:16. Romanos 12:16, que nos dice así. Vamos, por favor, hermanos. Romanos 12:16, que nos dice así: unánimes entre vosotros, y luego dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Cómo podemos estar unánimes entre nosotros? No siendo altivos y asociándonos con quienes, con los humildes, para ser influenciados también y cultivar esa humildad. Ahora en Efesios 4, por favor, Efesios 4, del versículo 1 al versículo 3, en donde se nos exhorta a guardar la unidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Una de ellas, hermanos, es siendo humildes. Dice ahí en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego que dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros, hermanos. ¿En dónde? Pues en amor, ¿verdad? Con ese vínculo que el Señor quiere que cultivemos en nuestra vida. La humildad es como el aceite. Alguien lo escribió así, lo definió. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Eso es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a cultivar la humildad en nuestras relaciones, en nuestra vida. Va a suavizar nuestras relaciones, va a limar las asperezas. De ahí surge, hermanos, ese proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿De dónde? De la humildad, del ser humildes y no permitir que el orgullo nos domine, nos gobierne. Y entonces, ¿por qué me voy a dejar? Pues, ¿qué te crees tú, verdad? Y ahí va también. Y entonces las cosas se complican. No, sino que seamos humildes, que pasemos por alto la ofensa, que tratemos a la demás persona con amabilidad, que no le paguemos mal por bien, sino al contrario, venzamos el mal con el bien, siendo humildes. Además, hermanos, de que la gracia de Dios que necesitamos para crecer, la gracia de Dios, hermanos, que necesitamos para cambiar y establecer relaciones sanas, solo se obtiene a través de la humildad. Porque la palabra de Dios dice, y lo vamos a leer, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros dejamos a un lado nuestro orgullo, reconocemos la grandeza de nuestro Dios y nos humillamos delante de Él. Porque es entonces cuando nuestro Señor, hermanos, puede llevar a cabo su obra en nosotros. Por eso dice, y ahí lo cantamos en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, hermanos, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino es pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Como si los demás inclusive fueran, no lo son, pero como si fueran superiores a nosotros mismos. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 3 y 4? Vamos por favor allá, Filipenses 2, 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses 2, 3 y 4. Dice en el 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice el 2? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como si fueran, no lo son, pero como si fueran superiores a nosotros mismos. Cristo nos hizo libres, hermanos, libres, para relacionarnos con humildad. Es por eso que necesitamos despojarnos del orgullo, permitir que nuestro Señor nos ayude a liberarnos de esa altivez, de ese orgullo que pudiera anidarse en nuestro corazón. Cristo nos hizo libres para relacionarnos, número 5, hermanos, y con eso terminamos, con amor. Porque, hermanos, para poder relacionarnos con amor, necesitamos ser verdaderamente libres. Y es que cuando nosotros venimos a este mundo, venimos así, ¿cierto? Sin embargo, al experimentar diferentes circunstancias, diferentes pruebas, diferentes problemas, circunstancias que nos duelen, que nos llegan a golpear fuertemente, nuestros brazos comienzan a cerrarse. Y muchas veces terminamos así, aferrados a nosotros mismos, de tal manera que ese amor no puede fluir. Ese amor inclusive a veces no permitimos que llegue a nosotros, no podemos experimentar ese verdadero amor. Por eso necesitamos ser libres de aquello que pudiera estarnos esclavizando, subyugando, para entonces poder experimentar ese amor del Señor que Él ha derramado y quiere derramar en nosotros a través del Espíritu Santo, y de la misma manera amar a los demás. Que ese amor pueda fluir. Cristo nos hizo libres para relacionarnos con amor, y es que el amor, hermanos, es el vínculo perfecto. Ahí en Colosenses 3:14 dice: sobre todas estas cosas, de esa vestimenta que es necesario que cada día nos vistamos, la vestimenta del cristiano, dice: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nos ha de ayudar para mantenernos unidos, tener una buena relación con Dios y con los demás. Por eso, hermano, lo veíamos ahí, que cuando le preguntan a Cristo sobre el más grande mandamiento, Él le da pero dos mandamientos que descansa y que de los cuales depende todo lo demás, el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el amor es lo que nos lleva a preferirnos los unos a los otros y ver por nuestras necesidades. Miren, por favor, George, ¿me ayudas a leer, hermanos, Romanos 12:11, por favor? Romanos 12:11. Por favor, Frank, ¿me ayudas a leer Romanos 12:10? Romanos 12:10. Pati, ¿me puedes ayudar a leer Primera de Juan 4:18? Abril, ¿nos puedes ayudar a leer Primera de Juan 4:7, por favor? ¿Sí? Y si me ayudan también Lucy, Jesse y Alexa, ahí también en Primera de Juan, a leer otros versículos, por favor. Jesse, el 16, Primera de Juan 4:16. Y Alexa el 19, Lucy el 20 y terminamos en el 21, ¿sí? Primera de Juan 4. Fuerte, por favor, para que se pueda escuchar. Ahorita lo vamos a ir mencionando. Entonces, el primero, el amor es lo que nos lleva a preferirnos los unos a los otros y ver por nuestras necesidades. ¿Qué dice Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ese es el 11? Creo que me equivoqué, hermano. A ver, el 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese es Dios. Una vez más, por favor. ¿Qué dice? Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice, amaos, dice, con amor fraternal, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El amor es lo que nos lleva a preferirnos y a ver por nuestras necesidades. Pero también el amor es lo que nos lleva a relacionarnos con sinceridad. Miren lo que dice ahí antes, entonces es el 9, Romanos 12:10. ¿Qué dice? El 12:9, Pati, por favor. ¿O a quién le tocó el 10? ¿A ti, Frank? Me tocó el 10, pero me lo van a ver. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento, el 9, ¿verdad? Es que me había equivocado en las citas, pero el 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor, hermanos, es lo que nos ayuda a relacionarnos con sinceridad, sin fingimiento. El amor es lo que nos lleva a relacionarnos sin temor. ¿Qué dice Primera de Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias, Pati. Dice que en el amor no hay temor. No hay temor. De hecho, el amor es lo que echa fuera el temor. El amor es lo que nos lleva a relacionarnos sin temor. Pero también el amor es lo que nos lleva a estar bien con Dios y con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Miren lo que dice Abril 7 y 8, por favor. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego habla de cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros. Pero también Él nos invita, hermanos, a que nosotros le amemos a Él y que amemos a los demás también de esta manera. ¿Qué dice el versículo 16? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Por eso quiere que nos amemos. Dice ahí en el 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros de la misma manera. ¿Qué dice el versículo 19? Y luego el 20, ¿qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios? Dice, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro hermano con el cual convivimos y lo tenemos cerca. No es posible. Hermanos, el amor es lo que nos lleva a estar bien con Dios y con nuestro prójimo. Es por eso, hermanos, que necesitamos, con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, vivir en libertad. Cristo nos hizo libres para relacionarnos correctamente. Porque no hay manera que nos relacionemos si nosotros estamos o seguimos en esclavitud. Por nuestras emociones, por el pecado, cosas que nos estorban, que hacen que nuestras relaciones sean conflictivas, que nos limitan. Necesitamos permanecer en esa libertad. Como lo decíamos en la mañana, dice ahí en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, permanezcamos en esa libertad, dependamos del Señor para que entonces podamos relacionarnos correctamente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa libertad que tenemos en nuestro Señor. Cristo nos ha hecho libres para relacionarnos correctamente. Ayúdanos, Señor, a poder seguir su ejemplo. Ayúdanos a poder guardar tu palabra. Ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que hemos visto, de tal manera que nuestras relaciones puedan ser mucho mejores. Que podamos relacionarnos mejor contigo, estar en esa comunión íntima, estrecha contigo, que cada día podamos estar cerca de ti. Libéranos, Señor, ayúdanos a obtener la victoria sobre esas cosas que quieren atarnos, que quieren obstaculizarnos, para que no nos relacionemos contigo. Al igual, Señor, que ayúdanos para podernos relacionarnos correctamente con los que nos rodean, con nuestras familias, con los compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en Cristo, con las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a echar mano de esa libertad. Cristo nos hizo libres para relacionarnos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo, pero todavía seguimos con el programa. Oye, sigue. Vamos a continuar, hermanos.